La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación con Héctor Jaime Ramírez Barba. Él es secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Constantemente recurro a ti, Héctor Jaime, para que hablemos ahora de algunos de los problemas que están empezando a pintar, digamos, con cautela, como algo que tenemos que ver, y es este tema de la viruela símica. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Héctor? Pedro, muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti, al auditorio. Un placer. Bueno, ¿cómo ves la dimensión de esta viruela símica que se está presentando en el mundo, en México en lo particular? Mira, me parece que es la primera ocasión, porque ya había habido casos en Estados Unidos desde el 2017, que hizo que ellos en el año 2020 compraran, por ejemplo, más de 200 millones de vacunas para poder estar prevenidos. Este tema ya se veía venir. Obviamente la OMS hace ya casi 2 meses lanzó primero una alerta, oigan, ya está fuera del lugar donde normalmente estaba, muy restringido al África, y hoy ya tenemos en muchísimos países. México no es la excepción. Sin embargo, como en otros casos también, pues ya en México empezamos a subestimarla, Pedro, porque pues en los últimos días no hemos recibido cuántos casos más. Teníamos hasta 60 casos, hay estados que ya te empiezan a decir, yo tengo 5, tengo 6, pero todavía el sistema de vigilancia epidemiológica no está al día. Y bueno, tenemos además quien debería dar la alerta, que es el Consejo de Salubridad General, que debería estar pidiéndole ya al Ejecutivo las medidas más específicas, pues hasta la fecha no ha dado ningún tipo de alerta en México. Es decir, hay una alerta epidemiológica baja, pero por fortuna, Pedro, yo sí creo que esta infección por este ortopoxvirus no es una infección tan severa como el SARS. Se transmite sí más en población de riesgo, ya está en México. Ya el gobierno federal dictó medidas en un manual, pero en esas medidas del manual, Pedro, no establecen como base ni la vacunación ni el uso de antivirales específicos que no tenemos en México. Entonces, yo sí creo que ahí estamos en deuda. Es decir, ya hay vacuna en Estados Unidos. Si tú eres médico aquí en México y te enfrentas a un caso de estos, Pedro, pues te dice que después de que ya trataste al paciente, que tenga las medidas de cuidado para no contaminarte con el líquido, con las pápulas que tiene este paciente, pues tú te quedes observándote a ti mismo a ver si no desarrollas la enfermedad en los próximos días. A diferencia, en Estados Unidos, cuando un médico está en contacto con un paciente como estos, automáticamente se vacuna a él y los profesionales que están alrededor de este paciente para quedar más protegidos, e incluso ya hay antivirales específicos que son muy útiles para esta enfermedad que se le aplican en Estados Unidos. Y aquí en México, pues quedas otra vez al azar, Pedro. Y además con la novedad, como tú ya te habrás dado cuenta el fin de semana, ya llegó el reporte de Hacienda al cierre de junio de este año, y bueno, de haber tenido que ejercer 83,000 millones de pesos, solamente ejercieron 60,000 millones de pesos, es decir, 16,000 millones de pesos más que le recortaron ahora sí a salud, que de por sí tenía poco, y probablemente ese recorte, aunque no viene especificado en Hacienda, pues sí sea en el tema, como te había dicho yo, de medicamentos y de vacunación. Así es de que el escenario no sea bueno, pero la población debe estar atenta a lo que mencione la autoridad sanitaria en sus localidades. Pero sí estamos viendo cómo esta austeridad recorta en los lugares en donde tendría que haber una mayor sensibilidad y no recorta en aquellos que pudieran esperar o bien, digamos, ahí sí aplicar un proceso austero, pero pues, con la salud no se escatima, querido amigo, y yo veo aquí con infortunio que pareciera como si la escala de valores y la jerarquización no estuviera siendo vista de manera adecuada. Así es, pero y además fíjate que en aquellos estados, digo, cuando la federación maneja el dinero de manera central, pues ahí tiene el recurso y lo puede redistribuir, pero hay dinero que tendría que mandar a las entidades federativas y decirte que realmente hay mucho sufrimiento de las entidades federativas porque la federación no está enviando el recurso. Esto con los datos que la propia Hacienda marca en los recursos federalizados enviados a los estados. Nayarit mismo, que es ahorita el ejemplo de esta centralización a ultranza, atendida por el INSABI, pero organizada por el IMSS Bienestar, pues ha tenido una reducción en las participaciones, al menos hasta al mes de junio, casi del 90% de reducción en lo que tendría que haber enviado. Entonces, imagínate un gobernador que tiene necesidad de atender a su población, pues simplemente no la va a poder atender. Sí, pues es así, pues no tiene cómo ni con qué, y seguimos con hospitales sin medicinas y con médicos que no tienen elementos para trabajar, y así la cadena es, pues mira, yo creo que pasa de ser
irresponsable a ser pues, criminal, porque se atenta en contra de la vida de personas que han tomado en muchas ocasiones la opción de ya no acudir al sistema de salud, quedarse en su casa, esperar a que pase lo que tenga que pasar. Y este tipo de problemas, francamente, antes, con todas las dificultades, no habíamos visto llegar a estos extremos. Así es, yo le llamo esto negligencia criminal, Pedro, ¿ves? Porque, por ejemplo, en el caso, pensemos todavía en la COVID, que sigue habiendo muertes prematuras. Bueno, pues esta resistencia a la compra de vacunas, a pesar de haber dinero, esta resistencia a mejorar los laboratorios estatales, pues se está dando ahorita con la viruela símica. Si hubo resistencia con la COVID y dicen que el tema es de empresas transnacionales corruptas que los presionan, y ahora ya hay vacuna contra la viruela símica, pues de nada nos sirve que la COFEPRIS autorice antivirales. Ya tú sabes que hay 2 antivirales específicos para la COVID autorizados, pero no ha comprado el gobierno federal una sola tableta, de forma tal que es muy complicado que el presidente anuncie por la mañana que ya vamos a autorizar que se registren estos medicamentos, porque lo registran como urgencia. Es decir, esto queda obviamente en el monopolio estatal, en esta dictadura sanitaria, y lo mismo va a pasar ahora con la viruela símica, que habiendo la posibilidad, si tú tienes el recurso para comprar un medicamento, pues el que la COFEPRIS no autorice el que llegue este producto y que quede ya registrado de manera definitiva, no solamente como tema de urgencia, porque con ese pretexto la Federación está tomando el control de frenar la salud de los mexicanos y obviamente que muchas familias puedan incluso estar enlutadas. Por supuesto que sí. Doctor Jaime, gracias como siempre y estaré pendiente contigo a través de la comisión que llevas, que es la de salud en la Cámara de Diputados, para que siga habiendo un trabajo constante, pertinente, de parte del Congreso mexicano para que se amainen estos problemas que desde la Federación y el Ejecutivo parecen no verse con claridad. Te mando un abrazo como siempre y mi agradecimiento de estar aquí conmigo. Muchas gracias, un abrazo a ti y al auditorio. Muchas gracias. Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de esta Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.